Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría neodarwinista o también conocida como la de la sintética de la evolución. Como su nombre lo dice, el neodarwinista va a tomar en bases las características, las bases, los fundamentos, las ideas de Charles Darwin y lo vamos a apoyar con algo nuevo, algo actual, ya no solamente basándonos en la observación, vamos a añadir más cosas. Esta teoría se va a fundamentar en tópicos como mutaciones. Ya no solamente veo los cambios, sino que también comienzo a analizar esos cambios, por qué se dieron. Vamos a hablar sobre recombinaciones genéticas. Ya me interesa también por qué se da esa mutación. ¿Qué fue lo que sucedió para que surja esa mutación? Y todo esto lo vamos a añadir con la selección natural, cómo la lucha por la supervivencia del más apto produce que se dé una modificación en las recombinaciones genéticas, produciendo una mutación en un organismo. Se apoya en ciencias como la ecología, bioquímica, paleontología, que van a pretender explicar el cambio evolutivo de una especie desde una perspectiva más científica, más investigable, más comprobable y explicable, no solamente a través de la observación. Fue elaborada entre los años de 1930 y 1940, la cual se origina de la combinación de la teoría de Charles Darwin con los principios de la genética mendeliana, con las leyes establecidas por Gregorio Mendel, que nos explica cómo se da la transmisión de la información genética entre individuos de la misma especie. Vamos también a encontrar que esta teoría se relaciona con la paleontología, la sistemática y la genética. Paleontología, los huesos nos ayudan a saber que hubieron individuos mucho más antes que las especies que existen ahora. La sistemática nos ayuda a clasificar, a compararlos según su linaje evolutivo, y la genética es la que nos va a ayudar de comparar y entrelazar linajes a través de sus secuencias y semejanzas en el ADN. ¿Quiénes son los que postulan la teoría del neodarwinismo? Son tres personas. El primer personaje es Theodosius, que es un genetista. Este señor se encargó de estudiar los genes de la Drosophila melanogaster. Esto es la mosca de la fruta. Cuando usted compra plátanos, una piña, una naranja y comienza un proceso de descomposición, suelen aparecer unos pequeños mosquitos muy diminutos de un color medio amarillento. Esa mosca se lo conoce como Drosophila melanogaster, nombre científico. Este científico genetista se encargó de estudiar de estas moscas sus genes, los extrajo, los comenzó a analizar, los comenzó a clasificar para ver qué es lo que decía cada uno, qué información genética y qué aportaba. Nos dice también que en base a los estudios realizados nos menciona que las mutaciones pueden ocurrirse de una manera espontánea. No es que porque en un padre o en una madre se apareció una mutación, el hijo lo va a heredar. O porque mamá y papá tienen un linaje de genes limpios, sin ningún problema, súper sanos, sus hijos no pueden producir una mutación. Es algo espontáneo, al azar, como una caja de bingo, al que le tocó. No es algo predeterminado. La mayoría de mutaciones no tienen un efecto particular. La mayoría de mutaciones suelen guardarse como información dentro de nuestros genes dormida, que no se expresa, que no se ve, no se visualiza, pero eso no significa que no exista. Sí existe, está dentro de nuestro código genético, pero no lo expresamos. Ejemplo. Digamos usted su celular, usted tiene un listado de imágenes para fondos de pantalla.
pero usted de ese listado escoge uno. Cuando usted enciende su celular va a ver ese fondo de pantalla que escogió, pero eso no significa que esa imagen sea la única que usted tiene para un fondo de pantalla. Puede tener una lista de unas 10, 20 imágenes, pero de esas escogió una. Así son las mutaciones. Nosotros vemos a un individuo, pero no significa que lo que veo es toda la información genética que tiene. Hay mucha más información guardada que no la podemos observar, no la visualizamos. Y casi siempre las mutaciones suelen ser esas imágenes que se quedan guardadas y que no las utilizamos. La evolución es el resultado de cambios de frecuencias genéticas. La evolución no es más que mutaciones que produjeron o provocaron que un individuo pueda adaptarse y sobrevivir en un ecosistema. Esas son las cosas que este señor, este genetista, nos ayuda para llegar a un neodarwinismo. El siguiente señor es el Ernest Mayr, que es un zoólogo. Este se dedicó a estudiar los genes en diferentes animales y nos menciona, las especies representan las unidades básicas de la evolución. Esto es como una pared. Para usted poder formar una pared necesitamos ir poniendo bloques. Cada uno de estos bloques se ve representado por un individuo. Si se da una modificación en un individuo, ese individuo puede ir cambiando toda la pared llamada población, especie. Se va a dar un cambio evolutivo. Señaló dos nociones que permiten comprender cómo se forma una nueva especie. Nos dice, el concepto de especie nos explica la importancia de una especie, de un individuo para poder producir una evolución y el modelo de especiación geográfica. Él nos habla sobre un efecto fundador, en donde nos dice que para que exista un cambio en una especie, debe de haber producido primero este cambio en un individuo y que ese individuo es el que va a generar, transmitir, heredar el nuevo carácter a toda la población que continúa. El siguiente científico que también aporta en el neodarwinismo es Gregorio Simpson. Es un paleontólogo. Él se dedicó a estudiar fósiles y explicar a través de los fósiles cómo se da un proceso evolutivo, cómo es que existen linajes de diferentes especies que se encuentran relacionadas. ¿Cuáles son los postulados de la teoría del neodarwinismo? El cambio evolutivo es un proceso que se desarrolla en las poblaciones. Las evoluciones se van a dar primero dentro del individuo de una población para que ahí pueda haber la variabilidad, el cambio en todas las especies. Los individuos de una especie van a variar debido a que experimentan mutaciones o cambios en su material genético. No todos los individuos de una población son iguales. Tal vez usted los vea físicamente, como estamos observando en la imagen. Usted me va a decir, todos los conejos son blancos, tienen orejas, cuatro patas, una colita, entonces son igualitos, no hay ningún cambio. Pero si usted se observa, se va a dar cuenta que en las orejas hay un cambio. Para nosotros no puede ser algo wow. La orejita uno lo tiene parado, el otro medio caidito, los otros de lados. Solo es una oreja, ¿verdad? No es algo significativo, pero eso nos demuestra que hay diferentes genes, diferente información dentro de la misma especie. Todos son conejos, pero ese carácter de la forma como tienen sus orejas es un cambio que puede producir una evolución en la especie. Las variaciones se transmiten en unidades llamadas genes, los cuales se van a transmitir a través de los padres. Los genes son como unos vehículos en donde usted va a ir colocando su información y eso lo transmite a la nueva descendencia. ¿Dónde va la información genética para una evolución? En los genes. Aquí ya no me habla
solamente de que encontré un huesito y este otro huesito y provienen de la misma especie, pero tienen cositas diferentes y es una evolución. En el neodarwinismo ya nos centramos en lo que es la parte genética, en donde nos explica que el ecosistema cambia produciendo un cambio en los genes y los genes son el vehículo que transmiten ese cambio a la nueva descendencia y así es como se produce una evolución a través de la transmisión de la información en genes. Los genes son los encargados de producir la evolución a través de mutaciones. La formación de nuevas especies se deben a pequeños cambios que se ocurren en los genes de manera continua y gradual a lo largo del tiempo. Aquí ellos nos dan la palabra gradualismo, que nos dice, no es que el conejito hoy tiene las orejas caídas. En 2 meses, toda la población de conejos van a tener sus orejas caídas. Nos dice que es algo que va gradual de poquito en poquito, porque esto es como les expliqué hace un rato de sus fotografías del fondo de pantalla. Sepa, y esta información de tener orejas caídas es una de las fotos que no se utilizó. Va a estar guardado. No significa que este carácter no exista. Sí existe. Pero digamos que los nuevos individuos de esta especie, las crías, van a seguir utilizando las fotografías, la misma fotografía de fondo de pantalla y la misma. Y de repente en algún momento, ¡pum!, esa fotografía que estuvo guardada por años, dicen como que, mira, aquí la tengo, pongamos la verdad. Y después de muchos años lo utilizan. Después de muchas descendencia, aparece la información, ese gen de orejas caídas. Las evoluciones no se dan en cortos plazos, son largos procesos, porque no toda la información genética se hereda de golpe al nuevo individuo, se va seleccionando al azar de poco en poco. Puede que el nuevo carácter no se herede directamente a los hijos. Sepa yo, la profe, chuta, aprendo a volar. Mi hijo no nace con la habilidad de volar, entonces no sirvió, pero eso no significa que mi hijo en su código genético no tenga ese gen de volar. Sepa y mi nieto tampoco puede volar, solo yo puedo volar, pero mi bisnieto, ¡pum!, él sí nace con el carácter de saber volar. Entonces, los genes para cambiar una población se tiene que esperar mucho tiempo, porque hay generaciones que se saltan. Necesitamos muchas generaciones en donde sí se exprese. Por eso, entre uno de los postulados del neodarwinismo, nos explica que la evolución es un proceso muy largo, algo que toma mucho tiempo. Vámonos al neodarwinismo. ¿Cuáles son las ciencias que les ayudan? Ya lo hemos mencionado, paleontología, genética, sistemática. Nos habla sobre el rechazo a teorías de los caracteres adquiridos, que no es tan fácil. Como les digo, yo aprendo a volar, ¡pum!, mi hijo también ya sabe volar. Nos habla sobre caracteres adquiridos, información que nosotros contenemos dentro de nuestro código genético, no lo expresamos, pero existe. Y entonces, hasta que todos los individuos de una especie puedan expresar ese carácter, no hablamos de evolución y es un proceso que toma su tiempo. Ya no se basa en el individuo, sino en una población. Vamos a Lamarck. Lamarck me decía, una jirafa estira el cuello, todas estiran el cuello. El neodarwinismo me dice, no, es chévere, buenísimo que un individuo cambie, pero no hay evolución si es el cambio en uno. Necesito que toda la población tenga ese cambio. Ahí estamos hablando de evolución, cuando toda la población lo expresa. Mutaciones aportan variabilidad sobre la que actúa la selección natural. No necesito, bueno, las mutaciones de estos cambios genéticos nos van a dar más variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? La cantidad de información que tengo para un solo carácter. Ejemplo, rosas.
El color, hay rosas rojas, blancas, amarillas, tenemos rosadas, las rojas, hay un montón de colores en las rosas para un solo carácter que es el color de sus pétalos. Entonces, dependiendo del ecosistema en el cual esté creciendo esta rosa, vamos a aplicar una selección natural en donde la rosa, con el carácter que le permita destacar y sobrevivir, va a poder reproducirse. En los animales va lo mismo. El color del pelaje, el tamaño, cantidad de dientes, la fuerza, todo eso es variabilidad. Y solamente esta variabilidad es producida por mutaciones, por cambios genéticos. Y solamente el individuo que esté en un ecosistema en donde pueda desarrollarse y logre sobrevivir, va a tener la capacidad de transmitir esta información. Y la evolución ocurre de modo gradual, lento. La evolución es un proceso largo y con eso respondemos a la pregunta que siempre nos suelen decir, si hay evolución, si ahora yo tengo todavía, si hay leones y me dicen que el león es el pariente del gato, ¿por qué el león no evoluciona y se transforma en un gato? Porque la evolución es un proceso muy largo. No es algo que pasa en 2, 3, 4, 5 años, es algo que lleva muchos años para poder ver un resultado. Y la teoría del neodarwinismo nos permite crear o abre las puertas para otra teoría que es la del punto del equilibrio, que nos habla sobre las evoluciones, cómo se van dando esto. Nos dice que los cambios nulos o mínimos durante largos periodos de tiempo. ¿Qué es lo que les mencioné? Yo sé volar. Mi hijo no sabe volar. Mi nieto no puede volar. Eso es un periodo largo sin ningún cambio. Mi bisnieto puede volar. Pasó mucho tiempo para que nuevamente podamos ver ese carácter en la especie. El hecho de que yo haya cambiado no significa que todos de golpe vamos a cambiar. Yo puedo cambiar. Ese cambio dentro de la especie humana puede ser nulo porque no se puede expresar en el resto. Nos dice que hay momentos en donde se puede dar una explosión evolutiva, que esto son como que partes, son ciertos extractos, ciertos momentos en la historia de nuestro planeta donde muchas especies comenzaron a modificar, a cambiar continuamente, rapidito, no en tiempo, sino en cantidad. Muchas especies al mismo momento comienzan a evolucionar. No es que una especie a los 3 días ya evolucionó, a los 4 días ya es otra cosa. Estamos hablando de que, digamos, unas 20 poblaciones de diferentes individuos comienzan una evolución. Es una evolución, una explosión evolutiva. Muchas especies comienzan a modificar y a cambiar. Evolución en mosaico también es otro de los puntos que nos dan. Como comienzan a cambiar muchas especies, vamos a ver diferentes características, nuevas cositas en todos los lugares. La evolución se produce a un ritmo discontinuo. Sabemos que es largo, pero no a todas las especies les va a tomar el mismo tiempo. Puede que a una planta le tome más tiempo evolucionar que a un mamífero. Puede que a un insecto le tome más tiempo evolucionar que a una planta. Sabemos que es un proceso largo de mucho tiempo, pero dependiendo de la especie, se puede ir aumentando o disminuyendo ese tiempo.